Hola, mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es el Padre José Luis Corona y el día de hoy platicaremos para Nutriendo tu Fe por qué es importante perdonar. Primeramente, queremos hablar de por qué perdonar. Jesús nos invita a perdonar. Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces hay que perdonar, y Jesús le dice 70 veces 7, indicando la plenitud de la perfección que se adquiere en el perdón, incluido el perdón a los enemigos, como lo dice en otra parte del Evangelio. También nos invita a perdonar en el Padre Nuestro como una condición para recibir también el perdón divino. ¿Por qué es importante perdonar? Cuando nosotros vivimos con la falta de perdón hacia alguien, ese alguien puede ser un amigo, un vecino, algún pariente, incluso a nosotros mismos o a Dios, la falta de perdón muchas veces es causal de algunas enfermedades que se van somatizando en el cuerpo de la persona, ya sin decir todas las enfermedades espirituales que van a dañar a la persona. Incluso la falta de perdón es una de las puertas que utiliza el enemigo también para perturbarnos, para molestarnos y para que Dios no realice su plan en cada uno de nosotros. La finalidad de perdonarnos o de perdonar a los demás tiene precisamente ese tinte de caridad, de amor y de corresponsabilidad con el otro. Cuando alguien no perdona, realmente el que se daña es uno mismo, porque cuántas veces nosotros no hemos perdonado a alguien y esa otra persona, ese alguien, vive su vida sin importarle ese perdón de nosotros, y el único que se daña somos nosotros. Por eso es muy importante que tú decidas perdonar. Cuando uno decide perdonar, lo tiene que hacer a la manera que Cristo nos enseña, y no muchas veces como a la manera humana, que acostumbramos decir, sí te perdono, pero no olvido. Esa es una situación real, o sea, verdaderamente tú vas a perdonar, pero difícilmente olvidamos. Y no se trata de olvidar. El perdonar no es olvidar. A veces quisiéramos, en nuestro inconsciente, quisiéramos olvidar lo que se nos ha hecho y decir, bueno, ya con eso ya te perdoné. No es verdad. Jamás olvidamos, siempre recordamos. Lo que va a cambiar es la manera en la que nosotros perdonamos, lo que nosotros perdonamos va a cambiar la manera en que nosotros percibimos o recibimos a la otra persona o a nosotros mismos, la manera en que los percibimos, que es muy distinta. Cuando tú decides perdonar, verdaderamente como Cristo lo hace, como Cristo nos enseña, va a nacer desde la profundidad de tu alma, de tu ser. Eso va a permitir que tú puedas realizar y ser libre. La falta de perdón forma cadenas en tu vida, hacia la persona, hacia el odio, hacia cierto rencor que no te permite a ti caminar. Es un ancla en tu vida espiritual. Si tú perteneces a algún grupo o participas en la iglesia y llega un momento en el que en tu vida ya no caminas espiritualmente, digamos, ya no creces, significa que hay que revisar en nuestra vida qué nos hace falta. Y muchas de las veces, si no es que un 80-90% de las ocasiones, es la falta de perdón. Y la falta de perdón siempre será un ancla. Yo voy a dar en este momento, de manera muy práctica, 4 pasos en los cuales te garantizo que si tú los sigues, podrás encontrar ese perdón profundo. El primero es el más difícil, decidir perdonar. A veces no perdonamos, no porque no podamos hacerlo, sino porque no queremos. El perdón implica un acto también de la voluntad de la persona. No esperes a que te nazca, no esperes a que te digas, bueno, es que no me nace perdonarlo. O sea, cuando en realidad lo que tienes que hacer es decidir perdonarlo.
Es un acto volutivo, decir, yo deseo perdonar a esta persona. Cuando nos cuesta más trabajo, hay que pedir ayuda divina. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Decirle cada vez que tú vengas a la Eucaristía, cada vez que tú participes en tu grupo de oración, decirle al Señor desde lo más profundo, Señor, ven conmigo a perdonar. Yo no puedo, yo no lo sé, yo no sé cómo hacerlo, me cuesta mucho trabajo porque me sigue doliendo. Claro que sí. Invita a Dios, invita a Jesús en tu vida y decirle, Señor, ven a mí para que juntos perdonemos a esta persona. Ven conmigo y ayúdame a perdonar porque yo no puedo. Si tú lo haces de corazón y empiezas a expresarlo y empiezas a hacerlo como un ejercicio de cada día, ¿qué es lo que va a suceder? Llegará un momento en el que se te hará fácil decirlo, ven Señor, y vamos a hacerlo. Queremos perdonar a aquel que nos ha ofendido. Cuando tú hablas en plural y dices aquel que nos ha ofendido, inmediatamente empieza a cambiar nuestra percepción, porque lo primero que hacemos en la falta de perdón es decir, a mí me lo hicieron y yo no perdono. Pero cuando tú cambias al plural, del singular, y comienzas a decir, es que mira lo que nos hicieron, Señor, participas con Él precisamente de su dolor también, porque no solamente te han ofendido a ti, también han ofendido a Cristo en ti. Nosotros cuando comulgamos, a quien recibimos, a Jesús. Al recibir a Jesús, Él empieza a hacer vida en nosotros. Y estando Jesús en nosotros, cuando te ofenden, también están ofendiendo a Jesús. Por lo tanto, Él ya perdonó, necesitas unirte al perdón que Él está dando. Por eso es importante que nosotros invitemos a Jesús en este proceso de perdonar. Entonces, primer paso, invitar a Jesús a desear, a perdonar. Nosotros deseamos perdonar, Jesús ya lo ha hecho, por lo tanto nos unimos a su voluntad. Un segundo paso, una vez que empezamos a hacer este proceso, es orar por la persona. Tenemos que iniciar este proceso de ir orando todos los días, pedir por la persona. Cada vez que tú ofrezcas un pequeño sacrificio, que sea por aquella persona que te ha ofendido, no importa qué tan grande haya sido. Empezar a ofrecer y a orar. Jesús nos enseña a orar por los pecadores. Cuántas veces también la Virgen en sus diferentes apariciones, autorizadas por la Iglesia, siempre es oren por los pecadores. Muchos son los que se pierden, oren por ellos. Y la verdad es que cuando nosotros oramos por los pecadores, ellos, no es que ellos, sino que también el día de mañana alguien está pidiendo por ti porque tú también eres pecador. Es una cadena virtuosa. Tú oras por los pecadores y alguien más está orando por los pecadores. Normalmente cuando oramos por los pecadores, el último que pensamos somos en nosotros. Pero cuando pedimos por una necesidad, primero pensamos en nosotros. Así que siempre va a haber alguien que también está orando por ti como un pecador. Y de manera muy específica vas a orar, vas a pedir, vas a ofrecer por aquella persona que es la que te ha ofendido. Ese es un segundo paso, una segunda recomendación, orar por él. Si tú lo haces de corazón y profundamente, seguramente la misma oración irá transformando tu corazón y tu deseo de pedir por esa persona. Una vez que lo haces así, vamos a pasar a la tercera etapa del perdón, que es justificar. Jesús en el Evangelio, cuando Él está en la cruz, nos va a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos invita a justificar. Cuando Jesús nos justifica a nosotros en la cruz, nos invita también nosotros a justificar al otro. Seguramente cuando tú empieces en este proceso, te va a costar trabajo al principio decir, ¿qué le justifico a este condenado? O a esta persona, o a X lugar. O sea, ¿cómo justificas eso? Pero una vez que entras en el proceso de oración, Dios te concede ese perdón divino y te empieza a dar aquello que tú necesitas pedir por esa persona. Tú no sabes lo que ha sufrido esa persona, los problemas que ha tenido en su casa, los problemas que ha tenido en su familia, en su trabajo, y tú no sabes que en ese momento que lo hizo, qué fue lo que sucedió. Claro que hay personas que de una manera consciente ofenden y fallan,
Pero aún así, esa manera consciente en la que ellos llegaron, detrás de ella hay algo que ha pasado en su vida que tú no conoces. Tú conoces muchas veces un pedazo de la película. Nuestro Señor conoce toda la película completa. No solamente desde que nace hasta que muere, sino conoce toda esa película. No solamente de Él, sino de todas las personas. Por lo tanto, es importante que tú justifiques junto con Él. Y seguramente Jesús te va a permitir de alguna manera ver aquello que tú no has visto y que seguramente te va a ayudar para irlo justificando y comenzar a decir, mira Señor, pobrecito, yo no sabía que su papá lo golpeaba de pequeño, yo he sentido eso. O de repente decir, Señor, yo no sabía que cuando era niño abusaron de él. Tú no sabes lo que ha pasado con la persona y por lo tanto es importante que tú también lo justifiques. Y como última parte, que sería la cuarta, es tanto el amor que tiene Dios por cada una de las criaturas, incluso por aquel que te ha ofendido, que también necesita ser rescatado, que el Señor te invita a pedir perdón a la persona. Si ya no está, si ya no vive, lo harás en conciencia, y si vive y tiene la oportunidad y consideras conveniente, es bueno acercarnos a la persona y decirle, perdóname por todo lo que te he odiado, por todo el tiempo que te detesté desde que me sucedió aquello que me hiciste. Yo ya no quiero saber nada de este problema, yo ya no quiero saber nada de perdonarte porque ya lo estoy haciendo. Yo quiero ser libre para que Dios realice su plan en mi vida y el día de mañana poder entregar cuentas completas y no truncada por una falta de perdón, que eso es terrible. La falta de perdón siempre va a ser un ancla, como lo he dicho al principio, y una puerta también para el enemigo, porque a través de ella no solamente va a meter el rencor, el odio, también entra la envidia, entra la soberbia y muchos otros vicios que difícilmente podemos arrancar de nuestro corazón mientras no perdonamos. Si tú quieres crecer espiritualmente, yo te invito a que la primera parte de tu vida o la primera que decidas hacer es perdonar. Aquí vamos a pasar de estas 4 etapas del perdón que vas a tener que aplicar no solamente en las personas. Muchas veces la falta de perdón es hacia ti mismo. Y la falta de perdón hacia ti mismo es de las más terribles porque es una tremenda soberbia camuflajeada, así tal cual. Si no te has perdonado a ti, seguramente es porque no te has considerado ni digno ni con esa misericordia que Dios tiene para perdonar. Recuerda que el Señor, desde que tú fallas, Él te está perdonando. Él ya te ha perdonado. ¿Acaso tú eres más que Dios para no perdonarte? ¿Acaso tú eres más que Él? No, no lo somos. Por lo tanto, tienes la obligación también de perdonarte a ti mismo. A veces la gente dice, es que esta ni yo me la perdono. Pues no vale que te la vayas perdonando porque no puedes caminar así. Y el tratamiento es el mismo. Terminas diciéndote a ti mismo, Señor, perdóname por todo este tiempo que no me perdoné. Porque mi soberbia no me permitió ver ni me permitió caminar contigo. Otro perdón importante será siempre a Dios. Sobre todo me he encontrado los casos cuando muere algún familiar, algún hijo, sobre todo, cuando es alguien de la descendencia de una persona, que lo primero que hacen es reclamarle a Dios y les cuesta trabajo perdonarlo. También a Dios, aunque no se necesita, pero sí para nosotros es perdonarlo. El Señor sabe en su infinita misericordia por qué permite las cosas. Hay que distinguir, recordemos, lo que Dios permite, un acto permisivo, y también lo que Dios quiere, que son a veces cosas distintas. A veces Él no quiere tu infelicidad, Él no quiere que tú estés sufriendo, pero por la libertad del hombre no lo permite. De tal manera que a través incluso de aquello que parece algo negativo, te permite crecer en la santidad. Entonces, queridos hermanos, la invitación es a perdonar con esos 4 y muy sencillos pasos. ¿Y a quiénes? A los demás, a ti y a Dios. Yo solo deseo que verdaderamente Dios se realice en cada uno de ustedes, porque esa es tu finalidad, que Dios realice su vida divina en ti
y tú con tus características propias te realices, y la falta de perdón siempre será un freno, será un ancla para tu vida espiritual. Que Dios los bendiga, y antes de terminar yo los invito a consagrarnos a la Virgen María, a la Virgen Santísima, para que este video que en este momento estamos filmando llegue justo en el momento que tú lo necesitas, que tú seas libre para caminar en alabanza y gloria para Dios. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme como hijo tuyo. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.